¿Quién es Robert Prevost? ¿Qué lo une al Papa Francisco? ¿Por qué su pasado en Perú marcó su visión del mundo? En este video descubrirás cómo llegó un religioso nacido en Chicago a convertirse en el líder espiritual de más de 1.000 millones de personas y por qué su elección puede incomodar a más de uno dentro de la iglesia. Hoy te vamos a contar 10 datos sorprendentes sobre el nuevo Papa, desde sus años en la selva peruana hasta su postura frente a los temas más delicados del siglo XXI. Y si alguna vez pensaste que los papas eran solo figuras simbólicas, espera a llegar al dato número 10, porque podría cambiar todo lo que creías saber sobre los mecanismos de poder en la iglesia. Suscríbete al canal, activa la campana y quédate hasta el final para conocer toda la historia. Número 1. Su origen inesperado. El nuevo Papa es el primer Papa estadounidense en 2000 años de historia. Pero no solo eso, Robert Francis Prevost nació en 1955 en Chicago, una ciudad conocida por sus contrastes sociales, sus raíces inmigrantes y su fuerte tradición católica. Hijo de una familia con ascendencia franco-italiana y española, su conexión con el catolicismo empezó en casa, pero se profundizó a lo largo de una trayectoria atípica para un futuro papa. Su madre de raíces españolas le transmitió una sensibilidad hacia el idioma y la cultura hispana que lo acompañaría toda la vida. A diferencia de otros papas que crecieron cerca del Vaticano, Prevost vivió desde chico la iglesia como minoría, en un contexto multicultural y con tensiones sociales. Esa experiencia forjó su mirada, abierta, práctica y profundamente conectada con la realidad de los pueblos. Hoy, ese mismo chico de los suburbios de Chicago ocupa el trono de San Pedro y lo hace con una biografía que, ya desde el lugar de nacimiento, rompe con los moldes tradicionales. Número 2. Su paso por Perú cambió todo. Mucho antes de vestir sotana en Roma, Robert Prevost caminaba descalzo por los pueblos más remotos del norte peruano. En 1985, a sus 30 años, tomó una decisión poco común para un religioso estadounidense: dejar la comodidad de Chicago y mudarse a Perú como misionero agustino. Durante casi 2 décadas, vivió en zonas rurales como Trujillo, Chulucanas, Apurímac o Iquitos, donde el acceso a agua potable era más difícil que encontrar una iglesia. Predicó en quechua, enseñó matemáticas, organizó talleres con jóvenes y hasta arregló techos de capillas con sus propias manos. Pero no solo dejó huella, también se la llevó puesta. Allí aprendió a escuchar en silencio, a leer el sufrimiento desde adentro y a convivir con una iglesia que no tenía poder, pero sí tenía pueblo. Según sus propios testimonios, fue en esos años donde forjó su idea de una iglesia con olor a calle, muy similar a la que luego predicaría su amigo Jorge Bergoglio. Ese paso por Perú no solo marcó su vida. Hoy, muchos dicen que su elección como papa se entiende mejor si uno conoce esa etapa, porque no es lo mismo hablar de pobreza en el Vaticano que haberla respirado en los Andes. Número 3. La alianza secreta entre el Papa Francisco y su sucesor. Cuando Jorge Bergoglio se convirtió en papa en 2013, muchos creyeron que su estilo disruptivo quedaría aislado en su figura, pero en los pasillos del Vaticano ya había otro que pensaba como él. Robert Prevost y Francisco no solo compartían la lengua española y un pasado latinoamericano, compartían visión. Ambos creían en una iglesia menos centrada en el dogma y más enfocada en los márgenes, una iglesia que escuche más y condene menos, que construya puentes en lugar de muros. Prevost admiraba la idea de una iglesia en salida, y según fuentes cercanas, fue uno de los impulsores silenciosos de varias reformas que Francisco promovió desde el trono de Pedro. No es casualidad que en 2023 Francisco lo nombrara prefecto del dicasterio para los obispos, un cargo clave desde donde se eligen y supervisan a los obispos del mundo. Era una señal de confianza, una herencia directa. Hoy, como León XIV, muchos lo consideran el continuador más leal de la línea franciscana, no por imitación sino por afinidad, y quizás también por convicción compartida de que el poder no sirve de nada si no se pone al servicio de los que no tienen voz. Número 4. Su visión de la Iglesia. León XIV no es un papa de gestos vacíos,
Desde antes de ser elegido, Robert Prevost venía defendiendo una idea que para muchos en el Vaticano sigue siendo disruptiva: una iglesia sinodal, abierta al debate, donde la autoridad no se ejerce desde arriba, sino en comunión con el pueblo de Dios. Esa postura, heredada de su cercanía con Francisco, lo llevó a impulsar procesos participativos en América Latina, a apoyar el diálogo con otras religiones y a promover una mayor inclusión dentro del clero. Pero no todos aplauden este camino. En sectores más conservadores, su apertura es vista como una amenaza al orden tradicional. Prevost cree que la Iglesia debe dejar de hablar solo para sí misma y escuchar más. Eso implica reformas, incomodidades y también riesgos, pero según él, es el único modo de no quedar atrapados en el pasado. Y ahora, como Papa, esa visión ya no es solo una propuesta, es un mandato. Número 5. Su voz ya pesaba en el Vaticano antes de ser Papa. Mucho antes de convertirse en León XIV, Robert Prevost ya era una figura clave tras bambalinas. No solo ocupaba cargos formales, como prefecto del dicasterio para los obispos o presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, sino que era una de las voces más escuchadas en los pasillos vaticanos cuando había que tomar decisiones difíciles. En los últimos años de Francisco, muchos lo vieron como el hombre de confianza silencioso, el que articulaba puentes entre cardenales con visiones enfrentadas. Participó activamente en el nombramiento de obispos en zonas conflictivas, en el rediseño de órganos internos del Vaticano y en la agenda del sínodo sobre la sinodalidad. Hoy, ese hombre que susurraba en los pasillos es el que lleva el anillo del pescador, pero quienes lo conocen saben que su liderazgo no empieza ahora, solo cambió de escenario. Número 6. Eligió llamarse León XIV por una razón. En el Vaticano nada se deja al azar, ni siquiera un nombre. Por eso cuando Robert Prevost eligió llamarse León XIV, muchos buscaron de inmediato a qué león quería parecerse. La respuesta fue casi unánime: León XIII. Aquel fue conocido como el Papa de los Obreros, un líder que, a fines del siglo XIX, tendió puentes entre la Iglesia y los problemas sociales, defendió la dignidad del trabajo y fue pionero en hablar de justicia social sin abandonar la ortodoxia. Prevost, al tomar su nombre, no solo rinde homenaje, envía un mensaje. Dice: voy a continuar ese camino, cercano a los pobres, comprometido con el diálogo intercultural, pero sin romper con la tradición doctrinal. León XIV no busca una revolución, busca una iglesia que escuche, que acompañe, pero que también mantenga el timón firme. En un tiempo de cambios vertiginosos, su elección de nombre es también una declaración de principios. Número 7. Tiene una postura clara sobre las mujeres en la iglesia. Robert Prevost no esquiva uno de los temas más sensibles dentro del catolicismo contemporáneo: el rol de la mujer. Aunque se ha manifestado en contra del sacerdocio femenino, considera esencial que las mujeres ocupen cargos de decisión en el Vaticano y en las diócesis. En una entrevista reciente dejó clara su postura: clericalizar a las mujeres no necesariamente soluciona un problema, podría generar uno nuevo. Para algunos, esa frase representa un freno a las expectativas de reforma. Para otros, una defensa de la identidad teológica tradicional de la Iglesia. Pero, en la práctica, durante una gestión como prefecto de obispos, impulsó la presencia femenina en comisiones clave, no para marcar una tendencia progresista, sino porque, según ha señalado en varias ocasiones, la Iglesia no puede avanzar en sinodalidad si deja fuera la voz de la mitad del pueblo de Dios. Su postura no es cómoda ni para conservadores ni para reformistas, pero eso parece importarle poco. Lo que busca, dicen quienes lo conocen, es mantener la tensión entre tradición y reforma, sin romper la cuerda. Número 8. El secreto mejor guardado. El Papa con mentalidad científica. Pocos lo saben, pero antes de ser sacerdote, León XIV fue matemático. Se licenció en Ciencias Matemáticas en Chicago y llegó a especializarse también en filosofía. Más tarde sumó teología y una mención en misión intercultural. No es común encontrar a un papa con este tipo de formación.
una mente entrenada tanto para la fe como para el razonamiento lógico. Ese perfil le da una ventaja única. Puede abordar temas teológicos, sociales y éticos con una mirada estructurada, rigurosa y argumentativa. No improvisa ni se deja llevar por la presión del momento. Estudia, compara, escucha y luego decide. De hecho, en discusiones internas sobre temas polémicos como la inteligencia artificial, el cambio climático o la bioética, es conocido por sus intervenciones lúcidas y su enfoque racional, casi analítico. León XIV no es un papa de frases efectistas, es un pensador, y si bien su discurso es cálido y pastoral, detrás hay una arquitectura intelectual compleja que podría marcar un nuevo estilo de liderazgo en la Iglesia. Número 9. Un nombre, tres culturas: Francia, Italia y España. Aunque nació en Chicago, el nuevo papa lleva en su ADN una mezcla cultural única. Su apellido completo es Robert Francis Prevost Martínez, de padre franco-italiano y madre de origen español. Esa combinación de raíces europeas ha influido en su identidad de forma profunda. Creció en un entorno bilingüe, con fuerte presencia de la cultura hispana en casa. De hecho, su dominio del español no es solo fluido, es emocional. Cuando habla en español no traduce, piensa en español. Eso lo acercó aún más a las comunidades latinas, tanto en Estados Unidos como en América Latina. Además, ha sido una figura clave en el vínculo entre el Vaticano y América Latina. No solo fue misionero en Perú por más de una década, sino que también presidió la Pontificia Comisión para América Latina. Su sensibilidad hacia los pueblos del sur no es impostada, es parte de su historia personal. En una iglesia global, tener un papa con herencia francesa, italiana y española no es solo una anécdota genealógica, es una señal del tipo de puente cultural que representa su figura. Número 10. Su elección no fue solo espiritual, también estratégica. Cuando los cardenales se encierran en la Capilla Sixtina, no solo buscan inspiración divina, también buscan equilibrio, alianzas y estabilidad. Y en un cónclave marcado por tensiones internas, escándalos recientes y un legado de reformas inacabadas, Robert Prevost apareció como la carta menos disruptiva, pero más efectiva. Su perfil moderado, su experiencia en América Latina y su rol clave dentro del Vaticano lo convirtieron en el punto de encuentro ideal para sectores enfrentados. No era un conservador militante, pero tampoco un reformista radical. Conocía las reglas del juego, hablaba los idiomas clave, tanto literal como políticamente, y tenía la confianza de Francisco, sin ser su copia. Según analistas vaticanos, su elección fue, en parte, una jugada de contención, alguien capaz de frenar los extremos sin paralizar el cambio, un líder pastoral, sí, pero también un hábil equilibrista en un momento de tensión institucional. León XIV no llega solo con un nuevo nombre, llega con una historia, una visión y quizás un nuevo rumbo para toda la Iglesia. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estos datos te sorprendió más? ¿Crees que este papa podrá marcar una diferencia real? Déjanos tu comentario y si te interesan más historias como esta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nuestros próximos videos.